queridos amigos, una vez más para encontrarnos en Comunicadores de Esperanza. Como ustedes saben, este es un espacio donde me dedico a conversar con amigos que, como bien describe la frase, Comunicadores de Esperanza, son esos gestores, esos actores sociales que impactan nuestra comunidad, nuestro entorno, a través ya sea de su empresa, su llamado ministerial, su labor social, su entidad, o siendo gente de familia, siendo hombres de familia, siendo mujeres de familia, siendo personas de la comunidad que en su gestión diaria no dejan de impactar a quienes les rodean. Esos son, para mí, yo los considero desde mi perspectiva, comunicadores de esperanza en todos los ámbitos. En todas las áreas se puede encontrar una comunicadora, un comunicador de esperanza. Mi invitado de hoy me honra, me llena de mucha alegría poder conversar con este hombre de Dios que conozco hace varios añitos, porque los dos somos muy jóvenes, básicamente teenagers, comenzando a vivir, pero temprano, en nuestra etapa de vida preadolescente, comenzamos en estos ministerios de los medios de comunicación. El Señor permitió que tuviéramos un encuentro, nos pudiéramos conocer, pudiésemos laborar juntos. Luego, pues los caminos de la vida nos han llevado por otros destinos, pero siempre ha habido una comunicación muy de bendición para mi vida, muy beneficiosa. Es un hombre que realmente admiro mucho. Dios sabe que me encanta mucho su trabajo y siempre aprendo cuando lo escucho. Quiero dar la bienvenida a un comunicador de esperanza que admiro mucho y respeto. Hoy el pastor Jesús Manuel Torres me acompaña. Eddie, un placer estar contigo, qué lindo. Estaba buscando a ver si había alguien más, porque esa introducción, la verdad, que me puso nervioso, pero un placer. Gracias por tenerme aquí. El honor es mío de que podamos ser catalogados por ti, por tu público, como un comunicador de esperanza. Gracias por la invitación. En todo el sentido de la palabra, Jesús, yo desde que te conocí, hago una referencia breve, mi recuerdo es que nos encontramos en los pasillos de la empresa Uno Radio Group en Río Piedras, Puerto Rico. Para aquel entonces los dos formamos parte de Noti 1630. Estoy correcto, ¿verdad? Así fue. Yo era Entonces, subdirector de Noti1 y estaba en el escándalo del día. Me acuerdo también que compartimos en cierto punto, estabas en Fidelity, ajá. 95.7. Yo tenía el programa Fidelity Gospel los domingos y sí, ha sido un, un viaje bastante amplio. Luego nos encontramos en Redentor otra Así vez es, así y es. ahí hemos seguido compartiendo en varios proyectos y te agradezco que siempre estamos cruzándonos y llamándonos y con esa amistad que me bendice a mí también. Es una victoria para mí poder dentro de tu apretado calendario y agenda. Yo siempre le digo a las personas que contacto, mira, yo no pretendo trastornar tu agenda ni tu calendario. Yo sé que, verdad, son personas por lo general muchísimo, muy ocupadas. Y agradezco siempre que entre tantas responsabilidades puedan sacar un momento para estar conmigo. Te lo agradezco, Jesús. Gracias por Un este honor, momento. un honor, lo voy a disfrutar, yo sé que lo voy a disfrutar. Quiero comenzar hablando de tu etapa actual. Pastor Ujú. Jesús Manuel Torres, Ministerio Sanador Vino Nuevo en Orlando, Florida. Ajá. Jesús Manuel el comunicador y Jesús Manuel el pastor coexisten actualmente en ti. No has dejado de hacer una cosa para hacer la otra, pero me interesa muchísimo conocer esa experiencia de entrar al ruedo pastoral, porque una cosa es tener el llamado, una cosa es ser asistente de pastor, quizá miembro de un ministerio, predicador itinerante, como sé que lo ha sido por mucho tiempo, ministro en la radio allá en Redentor 104 en las mañanas, por mucho tiempo, pero estar en la oficina pastoral, escuchando el matrimonio en crisis, lidiando con el ministerio de niños, lidiando con el presupuesto, yendo al hospital a visitar al enfermo, lidiando con el sermón de cada domingo, vamos, que es otra historia. Sí. ¿Cómo se da esa transición en la vida de Jesús Manuel? ¿Y cómo lo asimilas? ¿Y hace cuánto tiempo? Pues mira, lo has descrito muy bien. Yo creo que van para los 2 años ahora, vamos a cumplir 2 años como pastores generales de Ministerio Sanador Vino Nuevo, que cuando nosotros estábamos en una transición, mi esposa y yo, estábamos orando al Señor luego de haber estado en una iglesia por más de 11 años, aquí en el centro de la Florida, como mencionas, como pastor asociado. Eso fue lo que siempre hice. Fui pastor de jóvenes, fui pastor de niños,
Fui pastor asociado, líder de alabanza, muchas facetas, pero nunca de pastor general. Toda mi vida la pasé asistiendo a otros al llamado que Dios les había hecho y en las dos iglesias donde estuve, porque he tenido solamente dos iglesias en toda mi vida. No soy de los que cree que uno debe estar brincando de iglesia en iglesia, Ujú. sino que hemos tenido dos iglesias en nuestra vida y esta es la tercera que estamos pastoreando. En esa transición estábamos orando al Señor para qué era lo próximo que Él tenía para nosotros. Yo no, honestamente, no me imaginé que iba a terminar en un pastorado como el que tengo, con toda la responsabilidad de un pastor senior o pastor rector de una iglesia, que en esencia lo acepté porque era un grupo de personas de 15, 16 personas que estaban reuniéndose en Zoom. Oh, No era una iglesia física, ellos estaban reuniéndose en Zoom. Y pues cuando me pidieron la ayuda para predicarles, pues para mí estar en estos medios es como pez en el agua, no me da trabajo, ¿verdad? Además que amo la palabra de Dios. Pero ya venía con 2 años o 3 años de estar como director de noticias. Fui el primer director de noticias en español de la empresa iHeartMedia en los Estados Unidos. Y ya tenía esa responsabilidad en las manos con 3 emisoras de radio a mi cargo, solo en iHeart, estando en Redentor, siendo la voz oficial de Noti 1630 todavía en Puerto Rico. Pues te imaginarás, ¿no? Todos los procesos que eso conlleva y las horas de trabajo. Pues como era en Zoom, pues me animé. Y de repente el grupo de Zoom de 15 se convirtió en una iglesia, una persona que tocó el Señor, nos facilitó un lugar para hacer una primera reunión de prueba física en medio de la pandemia, donde todas las iglesias estaban cerrando, nosotros estábamos abriendo y haciendo un experimento, ¿no? Para ver cómo la gente reaccionaba. Y en la primera reunión fueron 99 personas. Zoom. Zoom. Entonces, de Zoom, de 15, 20 personas se convirtieron en 99 y al cabo de 6 meses ya éramos 200. ¿Qué tú Entonces, me dices? de Wow. ese crecimiento trae una responsabilidad y una demanda. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando ahora, porque hemos tenido que empezar a soltar algunas cosas, empezar a poner prioridades de qué es lo más importante para Jesús Manuel, que Dios quiere que Jesús Manuel haga en este momento. Te voy a dar una primicia que no le he dicho públicamente. Hace 2 meses sometí mi renuncia a la empresa iHeartMedia Jesús. como director de noticias. Pausa. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Sí, Para los que están escuchándonos, viéndonos, que son como nosotros amigos, porque tengo mucha gente en las redes que son colegas de los medios y gente que te conoce a mí, te conoce a ti, me conoce a mí, son gente que han estado veteranos, que han estado con nosotros en la radio. Ahora mismo le está dando un ataque porque han soñado con trabajar con una empresa como iHeartMedia. sí, sí, sí. iHeart es una empresa gigantesca en los medios de comunicación en Estados Unidos. Esas son las grandes ligas. Grandes ligas. O sea, tú estás renunciando a, bueno, no voy a decir los Yankees, voy a decir Houston, a Ah, los Houston Astros. Pero me huele que estás tomando una decisión basada en la experiencia que estás viviendo en la pastoral. sí, totalmente. Como yo le dije a la empresa no lo podía entender, todavía no lo entiende. De No hecho, te aceptaron. bromeamos y decimos que esta es la renuncia más larga de la historia. Ni la renuncia de Tom Brady ha durado tanto, porque hemos seguido extendiendo el tiempo, yo ayudando a la empresa a que ellos puedan transicionar a un nuevo modelo sin mí, Ujú. y ha sido trabajoso porque la emisora giraba prácticamente conmigo. Porque Y tú creaste el proyecto. Para los que no correcto, saben, la sí, estación es Acción acción. La primera en en noticias y fue un noticias. proyecto que creamos desde cero. No había un proyecto de noticias en español en la Florida y cuando la empresa me comunica, lo creamos, pero lo creamos como todo proyecto empieza, con muchos retos y poco presupuesto, así que yo tenía que hacer 5 plazas para poder Claro. tener el proyecto al aire. Así que lo hicimos con mucho gusto y todavía sigo ahí ayudándole a la empresa como director de noticias. Iba a terminar en noviembre, ahora extendimos hasta diciembre, hasta final del año, para que el proyecto pueda surgir y pueda surgir otras voces, etcétera, etcétera. Así que, ¿por qué estoy tomando la decisión? Y esto va a bendecir a alguien hoy. Yo siempre le enseñé a mis hijos, tengo una hija de 17 y tengo un hijo de 11, y siempre les enseñé que nuestra bendición como familia
era hacer la voluntad de Dios. Mm. Y hacer la voluntad de Dios, como dice el salmista, nos ha agradado. Y eso no se da al vacío, eso se da experimentando lo que son las decisiones difíciles. Por ejemplo, un día el gobernador de Puerto Rico me ofreció ser asesor de él. Y eso nadie lo sabe. Eso es otra primicia. Entonces, Exclusivo. cuando esa oferta vino y fui a orar, el Señor me dijo, no lo hagas. Si la tomas, vas a perder tu matrimonio. Y pues desistí. El salario era gigante, las condiciones, pues imagínate, el glamour, todo esto. Y que no es nuevo para mí renunciar a cosas que para la gente puede representar algo importante, para mí también, porque son Isaacs que tú tienes que llevar al altar. Ujú. Cuando Dios te dice, yo quiero que tú pastorees una iglesia, sabes la responsabilidad de lo que eso es. Y la decisión es más difícil aún, porque mi salario en la iglesia es cero. Yo no. Entonces, ahí es que se pone interesante esto, ¿no? Cómo la iglesia te va a sostener, a qué acuerdos llegas para poder, cómo te preparas financieramente para ese llamado. Pero obviamente, como ya Dios nos había hablado hace muchos años de que íbamos a ser pastores, mi esposa y yo pusimos en marcha un plan que ha Ujú. durado cerca de 10 años, 11 años, toda la vida preparándonos financieramente para poder aceptar el llamado. Entonces estamos listos. Yo creo que, como te digo, yo le he dicho a mis hijos que es una bendición obedecer a Dios. Y cuando uno hace eso, siempre hemos visto en nuestra vida que más allá, Dios tiene algo poderoso y Dios te da mucho más de lo que tú entregaste siempre. Eso no falla. Así que Dios nos habló y entendimos, ok, ¿qué más importante para Dios ahora? La iglesia, iHeart, los negocios que tenemos, la radio, ¿qué vamos a hacer? Y eso pues ahí nos llevó a la conclusión después de mucho tiempo de oración y de pensar que era tiempo de dejar las noticias un poco Ujú. en términos de mi responsabilidad como director de una emisora de radio que conlleva tanto tiempo y enfocarnos en el pastorado. Si me ves medio taciturno es que estoy procesando la información. Por eso Yo- fue que, oye, por eso fue que yo dije en la introducción que siempre que yo he conversado contigo me has bendecido Gloria a Dios. y para mí ha sido de mucha inspiración. Siempre, siempre, en todas Tú las también. etapas que he dialogado, interactuado contigo, ha sido muy, 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 muy inspirador para mí. Y esta no deja de serlo. Tengo que rescatar de lo que acabas de testificar, la experiencia de... Yo creo que eres la primera persona que oigo decir, voy a responder al llamado de Dios, pero tuve un plan de 11 años para Mm, prepararme. Qué mm, sabio. sí. Yo no he escuchado a nadie y yo he hablado con muchos pastores. Estaba hablando con un niño pentecostal. O sea, que a lo largo de mi vida, Un niño pentecostal, eso está sí, bueno. que ya tiene 40 años, así que saca cuenta cuántos pastores se han cruzado en su camino y nunca escuché a ninguno decir, oye, Dios me llamó y me hizo un plan de tantos años para estar listo financieramente para aceptar el llamado. Sí, pero yo no quería ser pastor. Mm. Yo no fue algo que busqué, no fue algo que realmente los Y, pasos que siempre damos era porque Dios no, nos hablaba por medio de otras personas. Y yo creo que el pastorado es algo que la gente reconoce en tu vida, no es algo ujú, que tú te pones, no es algo tú, yo soy el pastor, no, claro. simplemente las experiencias que tienes con Dios, la fe que tienes en Él, lo que vives en Él, hace que otros te quieran en cierto aspecto seguir y considerarte su pastor. Y eso empezó a pasar en la radio. La gente Ujú. que me escribía y me decía, tú eres mi pastor radial, estás conmigo todas las mañanas. Pastores que me escribían y me decían, pasé este momento y usted me pudo pastorear y yo no los conozco. Así que esa es la experiencia gloriosa de comunicar esperanza, ¿no? Cuando uno Ujú. impacta la vida de la gente y como dice Rick Warren, si realmente tú dices que eres líder, pero nadie te está siguiendo, realmente estás dando un paseo. Eh, y eso, Completamente. cuando Dios nos habló, le dije a mi esposa, mira, hay dos cosas que yo no quiero hacer en la vida. Si este llamado es de Dios y este llamado se sigue confirmando al paso de nuestra vida, yo tengo ya voy para 20 años de casado con mi esposa, o sea, no son 2 días. Y ha venido desde el noviazgo, Dios nos vino preparando para ser pastores, cosa que los dos no queríamos. Pero escuchando la voz de Dios, sabíamos que si yo predicaba mucho esta frase, si Dios te dice que va a llover, más vale que busques un paraguas. Ujú. Entonces, Eso viene. ya Dios nos había dicho que venía el pastorado. Entonces, ¿cómo yo reacciono al llamado de Dios?
pues eso, empezamos a hacer un plan y los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos, mira, una de las cosas que yo entiendo que el obrero es digno de su salario, entiendo que la iglesia debe sostener a sus pastores, pero una de las cosas que no quiero darme el lujo en mi vida personal es que mis hijos, le pedí a Dios que nunca mis hijos sufran el pastorado de sus padres, porque vi muchos hijos de pastores marcados. No pudimos ir a Disney porque papi era pastor. No pudimos ir a la universidad porque papi era pastor. No pudimos tener una calidad de vida porque papi era pastor. Y yo esa no tiene que ser la experiencia de todo el mundo. Yo sé que hay que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, pero a veces sacamos eso un poco de contexto para justificar nuestra inacción de prepararnos financieramente para el llamado, de establecer como Pablo empresas que nos puedan sostener y que la iglesia vaya creciendo con el pastor y el pastor con la iglesia, sin que hayan esos daños colaterales de que nuestros hijos no puedan tener tal vez una calidad de vida o tengan que conformarse con lo que hay porque papi y mami son pastores. Yo creo en un Dios de abundancia, yo creo en un Dios que suple y creo en un Dios que te capacita, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que es Él el que te da la capacidad de hacer las riquezas para alabanza de su gloria. Así que yo creo que esa experiencia ha sido la nuestra y bendecimos al Señor porque nos ha tocado y pudimos hacer ese plan. Hay un ángulo que quiero tocar, porque el otro día te vi en tu entrevista con el pastor, ay Dios mío, Moisés Román, Ah, sí, sí, sí. que es tu pastor mentor. Sí. Es el pastor con el que estableces una relación ministerial. De hecho, el ministerio que pastorea, entiendo que está relacionado con el Él fundó la ministerio. iglesia. Él fundó la iglesia. Ok, ¿cómo nace esa relación con Moisés? Mm. Esa relación pastoral mentora que te lleva a trabajar con él. Pues mira, en la entrevista misma, yo creo que al final nosotros entramos en el detalle y eso es una de las cosas que más nos dejó en una pieza. Cuando el pastor Moisés Román y yo nos encontramos en un maratón de oración que la emisora estaba realizando. Fácilmente podíamos decir que yo llevaba 5 o 6 años sin decirme un hola con Moisés Román. Entonces, nos tocaba estar al aire juntos. Yo le hago la pregunta, estoy sintetizando toda la historia. Yo le hago la pregunta a él de cuántos años lleva pastoreando, pero se la hago fuera del aire. Y le digo, pastor, ¿cuánto tiempo usted lleva pastoreando? Y me dice, 45 años pastoreando la misma iglesia. Y así yo reaccioné como tú y me eché a reír y le dije, wow, pues yo llevaba 11 años de pastor asociado y ya me quiero retirar. Y nos echamos a reír y él me dice, ¿y tú estás pastoreando? Y yo le digo, no, ahora no, y le expliqué y todo lo demás. Y vi que su rostro cambió. Y de repente me dijo, cuando terminemos al aire, necesito que me llames. Cuando un pastor te dice, necesito que me llames. Sí, sí, tú sabes cómo uno reacciona con eso. Y bueno, lo llamé. Y cuando lo llamé, la sorpresa fue para mí, porque él me dice, tú eres la respuesta a una oración que yo he tenido por los últimos 2 años. Y yo le dije, recuerda, yo no tengo relación con él. No somos amigos, no jangueamos juntos. ¿Lo conoces porque conoces a Moisés Román? Porque somos figuras públicas y él me conoce, y yo lo conozco y nos respetamos y claro, una admiración gigante por su unción, por su pastorado. Esto es un hombre de Dios extraordinario, curtido. Yo siempre cuando le entrego el micrófono y lo abrazo, le digo, yo quiero ser como tú cuando yo sea grande. Sí. Y él se ríe muchísimo. Entonces yo creo que fue así. Y cuando llegó esa oportunidad y él me explica que tiene este grupo, que eran líderes de su iglesia, que están en Orlando, donde yo estoy viviendo, y la oración que él tenía era que él necesitaba dejar el proyecto en manos de alguien, porque él sabía que estaba formando un proyecto al que Dios lo había llamado, pero él no era la figura para ese proyecto por todas las responsabilidades que él tiene en Puerto Rico. Entonces, cuando él me suelta esa bomba, nosotros nos sorprendemos, mi esposa y yo, empezamos a orar y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tú tienes, primero, ya la palabra que Dios te está diciendo, vas a ser pastor. Tú no sabes dónde. Y de repente, uno de los pastores más influyentes de tu país te está confiando y te está diciendo, yo quisiera que tú fueras el pastor para este proyecto que yo fundé. Pues empezamos a orar. No era como nosotros lo esperamos que pasara. Yo creo que fue mejor de lo que esperamos.
pero así fue que se dio. O sea, nosotros mismos en la entrevista, él mismo dice que entre él y yo, cuando él se sienta a contar las horas, aún hoy no hemos compartido más de 15 o 20 horas. Eh, Todo fue un asunto de Dios que nos unió, y cuando nos unimos vimos que nuestros llamados son similares, nuestras pasiones son similares. Él en los medios de comunicación con su programa Respuestas, yo con Directo al Corazón, el llamado al pastorado, yo necesitando esa mentoría, ¿no? De un pastor que pueda aconsejarme, 45 años pastoreando. Pues yo creo que fue el escenario perfecto, como solo Dios lo puede preparar. Entonces, pues ya producto de eso, Eddie, lo maravilloso no son nuestras figuras, es que fruto de eso, ya en año y medio, 2 años, 200 familias adoran a Dios juntas, decenas de personas se han entregado a Cristo y han conocido el amor de Dios. Hemos impactado, este fin de semana estuvimos en Huachula, una de las ciudades que más inmigrantes tiene, donde estuvimos alimentando a cerca de 100 familias. Fuimos a Venezuela, entregamos mascarillas en Venezuela en tiempo de la pandemia. O sea, esto ha sido una montaña rusa de emociones que arrancó y ha sido un montón de trabajo, pero esa es la bendición, poder ver tanta gente restaurada en tan poco tiempo. Y eso es lo que Dios hace cuando une a personas con la misma pasión. Y eso, esa es la relación nuestra con el pastor Moisés Romano. Como para mí, en mi experiencia personal, ser periodista de noticias radiales fue una de las experiencias, o ha sido, que lo he hecho en diferentes etapas, en diferentes medios, más estresantes que he vivido en mi vida. ¿De verdad? Un día mi esposa me dijo, oye, tú tienes que parar Sí. porque en las otras noches te paraste en la cama, dormido, te pusiste de pie en el matre, o sea, en la cama, y empezaste a dar instrucciones como si estuvieras en una sala de redacción. Wow. Ese era el nivel de estrés, Sí. dirigiendo un medio allá en Noticias en Puerto Rico. Ujú. Ese era el nivel de estrés que yo cargaba. Sí. Y fue muy difícil para mí. Eh, y te pregunto, ¿cómo tú has lidiado con ese estrés que genera el mundo de las noticias? Y ahora entrando en la vida pastoral, cuál ha sido tu experiencia? Esa pregunta es interesante. Y esa pregunta, la premisa es totalmente cierta. El periodismo es una profesión hermosa. Yo la describo como un ministerio, Ujú. porque te da la oportunidad de tú ayudar, te da la oportunidad de tú fiscalizar, te da la oportunidad de tú ayudar a gente que esté en necesidad, que no puede hablar con los políticos. Por ejemplo, en mi teléfono es muy normal que me llame la vicegobernadora del estado de la Florida, Marco Rubio, cualquier tipo de político, que la gente no tiene acceso a ellos y yo puedo ser una voz. Y esa es la parte que me gusta del periodismo, donde yo puedo adelantar causas y puedo ser ese puente entre el público y el gobierno. Pero he estado en eso 28 años, entonces no son 2 días. Ya uno va conociendo. De hecho, yo me había retirado del periodismo. Mm. Había dejado el periodismo y me había dedicado solamente a la radio cristiana como tal y a la radio de esperanza como tal, por esas mismas razones que me costaron casi la vida. No sé si recuerdas que cuando yo era hombre ancla de Noti1 en Puerto Rico, a causa del desgaste del trabajo que tenía, Es cierto. yo terminé estrellado contra un camión. Y yo también. Y tú también, Eso fue el síntoma de Noti 1. sí, que me quedé dormido, Me me estrellé acuerdo. contra el camión y casi me muero si Dios no pone su mano, Me acuerdo. y me protegió y aquí estoy y le debo la vida. Sí, Pero señor. es un trabajo estresante y yo creo que a veces, lamentablemente, los periodistas se acostumbran a ese nivel de ansiedad, al punto de que llega a ser una patología Mm. enfermiza que les gusta y Oh, sin eso no wow. pueden vivir. Y ahí se van familias, matrimonios. Por eso es muy normal tú encontrar hombres anclas, mujeres anclas de diferentes medios, periodistas que tienen 2, 3, 4, 5, 6 matrimonios, porque se dedican totalmente a su profesión. Quiero la fama, quiero el reconocimiento, quiero llegar al tope, pero cuando llegan al tope están vacíos. Entonces yo tuve una experiencia
que la voy a contar. Esta no la he contado públicamente tampoco, y esta es otra primicia. Me vas a tener que llevar a comer después. Oye, tú sabes, yo voy a tener que cortar esta entrevista en 4 o 5 videos diferentes para irlos publicando Sí. durante el mes, no durante la semana, durante el mes. Dijo Jesús Mira, Manuel en primicia. pues esta me va a costar, porque yo sé que hay religiosos que no la van a entender. Ah, esas son las buenas. Pero yo sé que tú estuviste relacionado con ese programa y es Ajá. nuestra amiga Laura Rosado. Mucho tiempo, muchos años. Laura, yo la quiero muchísimo y una de las bromas que me hace Laura Rosado es que por ese mismo estrés que tú estás hablando, que yo estaba en Noti1, creo que era un tiempo de elecciones, yo trabajaba 14 horas fácilmente todos los días y vivía en Florida, que era un pueblo muy, muy lejano a San Juan. Me acuerdo. Y en un momento dado, esa noche recuerdo que yo no había almorzado por tanto trabajo que teníamos en Noti1 y cuando entro ya casi para irme de la emisora, Fidelity y Noti1 están juntas, la divide un pasillo. Voy a saludar a Laura y Laura tiene un caldero de espaguetis. Yo me acuerdo de ese día. ¿Verdad? Ese día. Yo era el productor ese día. Yo me acuerdo de ese caldero encima de la consola. Encima de la consola. Eh, Pues cuando yo entro al estudio, yo tenía un hambre extraordinaria. Y Laura me dice, mira, aquí hay en este caldero espaguetis, pero no hay platos, ni hay cucharas, ni nada. Y yo le dije, muchacha, dame acá. Y yo cogí el caldero y como nadie iba a comer ya, todo el mundo había comido, cogí el cucharón y empecé a comer del mismo caldero desesperado del hambre. Y entonces, de momento, yo estoy virado, le di la espalda a Laura, estoy comiéndome eso tan, tan delicioso y yo escucho la foto. la foto. Y cuando yo miro, Laura está muerta de la risa y me dice, qué bien te vas a ver en televisión cuando yo le envíe esto a fulano de tal. Nah. Entonces yo le digo, no te atrevas a enviar esa foto. Y me ha chantajeado con esa foto toda la vida. Me dice, lo voy a decir ahora cuando vaya al aire. Y le voy a contar a la gente que el hombre ancla de Noti1 estaba comiendo. No te atrevas, Laura, no te atrevas. Bueno, me voy del estudio, pendiente a si Laura iba a hablar de mí o no. Voy de camino y pongo el radio en Fidelity. Estoy cansado. Mi hija acababa de nacer. Mi hija tenía como algunos 6 o 7 meses. Yo apenas podía verla. La veía dormidita en su cuna cuando me iba a las 3 de la mañana y cuando llegaba ya estaba dormida. Entonces, de momento, esperando a ver si Laura iba a hablar de mí, recuerdo que estaba en la luz del cruce Dávila en Barceloneta y empieza a sonar una canción que era nueva en aquel tiempo y ahora es que viene la cosa. La canción era de Ricky Martin. Entonces, Ya entendí lo de los religiosos ahí. Exactamente. Y la canción empieza a decir, tengo ganas de no tener ganas, tengo ganas de... Pero qué canción. Exactamente. Sí, asignatura pendiente. Y cuando empieza a decir, ver tu mano pequeña diciéndome adiós, esa tarde de lluvia en San Juan, por los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di. Vino a mi mente mi hija. Sí. Wow. Oh, wow. Entonces, yo dije, ¿qué va a ser más importante para ti, Jesús? Tienes talento, tienes reconocimiento, tienes fama, lo que la gente le llama fama. Pero ¿cómo tú vas a guiar tu vida de aquí en adelante? ¿Vas a guiar tu vida por asignaturas pendientes o le vas a hacer caso a Dios y vas a vivir tu vida por sus principios o vas a ser uno más de la estadística? Y perdona que me emocione, ¿verdad? Vas a ser uno más de la estadística que va a perder su esposa, va a perder sus hijos por no saber escoger en un momento determinado que puedes tener balance en la vida y que no necesariamente tienes que vivir una vida desordenada. Entonces, allí empecé a llorar, le pedí perdón al Señor y le dije, esto tiene que cambiar. Y efectivamente cambió. Y desde ese día hice un compromiso con Dios, con mi familia, de que nunca nada sería más importante que ellos. Por tanto, ahora te llevo otra vez a mi renuncia. ¿Por qué renuncio a la empresa de medios más importante de Estados Unidos y una posición donde ya se estaba hablando de posiciones a nivel nacional? Porque no puedo tener más asignaturas pendientes en mi vida. Tengo que hacer la de Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás vendrán por añadidura.
Tengo una hija que va para la universidad, me la he disfrutado completamente. Tengo un hijo pequeño que lo llevo a jugar béisbol. Están en la iglesia conmigo, aman la iglesia, aman el ministerio, y para mí eso es lo más importante. Así que yo creo que glorifico al Señor porque esos momentos como los que te acabo de contar fueron los que me dijeron, hay algo que te está persiguiendo Mm, y se llama legado. mm, Y tú tienes que decidir, ¿serás igual que tu papá, que no estuvo contigo en tus graduaciones, que no estuvo contigo en los momentos cuando te ganaste los premios, que nunca te celebró, que nunca estuvo presente, que fue siempre un padre ausente? ¿O tú vas a vivir lo que tú predicas y vas a ser un hombre que está presente en tu casa y que vas a apoyar a tu familia? No es incompatible ser periodista y ser buen papá. No, no, no lo es, no lo Lo es. que es incompatible es que el medio te va a hacer fuerza y te va a empujar para que tú no tengas otra cosa más importante en tu vida que no sea el medio. Y yo Mm, en mi vida he decidido que eso no va a ser así. mm, Que el medio no me va a manejar a mí, ni mi profesión me va a manejar a mí. Yo la voy a manejar a que beneficie a mi familia y beneficie el propósito de Dios en mi vida. Y claro, con el privilegio que eso conlleva de ser un comunicador. Pero yo creo que por ahí es que va el asunto. Yo no sé si lo enredé más o lo pude explicar bien, pero yo espero que nosotros como comunicadores tomemos la decisión de que estamos en un mundo de que nos van a exigir. Ahora no solamente trabajamos en radio, ahora nos exigen ser social media managers, tenemos que producir números en las encuestas, tenemos que producir números en Facebook, hay que llevar la gente. Entonces, uno cuando es un comunicador de esperanza tiene que tomar la decisión, ¿dónde está la línea entre mis valores y lo que la empresa me está pidiendo? Porque la empresa te va a pedir que te desnudes ujú. con tal de que haya muchos views, y a costa de qué. Pues ese es el reto que en este momento, como las prioridades que acabamos de hablar, es lo que tenemos los comunicadores de esperanza, güey. Así que Wow. poco es eso lo que el Señor nos ha ido llevando. Oye, casi tengo que terminar porque el tiempo ha avanzado muchísimo, pero tengo que hablar de este tema porque estamos en Estados Unidos. Yo estoy aquí en la guardarraya entre Tennessee y Mississippi. Jesús está en la Florida. De hecho, voy a testificar. Pero esta no es la pregunta. Voy a hacer este comentario porque no quiero que se me escape y la pregunta que voy a hacer acto seguido. Yo estoy aquí hace 4 años. De estos 4 años que yo llevo aquí, yo pasé, voy a decir quizás 2 años, año y medio, en una profundísima tristeza rayando depresión. No digo depresión porque no me atendí con un profesional de la conducta en los cuales creo y no fui diagnosticado como tal. Eh, pero sí viví lo que es la tristeza profunda, la ansiedad, la desesperanza y el dolor. A mí me invita a un ministerio a venir a los Estados Unidos, agarro a mi familia, la traigo y luego de un par de meses generando un proyecto de radio, me botan a la calle conmigo y botan a mi esposa. En ese tiempo, te estoy hablando de que después de 20 años haciendo radio, me quedo sin ninguna fuente de ingreso y tengo que encontrar un trabajo en lo que sea, porque estás en los Estados Unidos y no te va a llegar la tarjeta de Rosselló, ni los cupones, ni nada de eso. Eh, en esa tristeza, en esa depresión en la que yo estaba, un día Jesús Manuel, tú me llamas y tú me das una palabra profética de parte de Dios. De todo lo que me dijiste, yo me he quedado siempre con Dios no te va a dejar en vergüenza, Eddie. Tranquilo, Dios va a estar contigo, Dios te va a honrar. Amén. Dios lo ha hecho y Dios te usó a ti para decirme esa Amén. palabra. Yo honro tu persona por dejarte usar por Dios como instrumento sensible a la voz de Dios y al dolor de los demás. Porque dos características que te hacen a ti ser ante mis ojos una persona idónea para la tarea pastoral es no tus destrezas de comunicación, no tu talento para hablar en público, no tu talento para la locución, que es maravilloso, y tu voz profunda y cálida. Eso está probado. Lo que a mí me conmueve de ti en tu rol pastoral es dos cosas. Tu sensibilidad para escuchar la voz de Dios, Gloria. esa es la primera. Y tu capacidad de solidarizarte con el dolor de los demás, con la necesidad del otro. Tu capacidad de ponerte en los zapatos del que está sufriendo, del que está pasando por dificultades, del que está en el pozo de la desesperación. Porque ¿sabes qué?
muchos cristianos talentosos y muchos que hemos pasado por universidades, seminarios, escuelas bíblicas, manos de otros pastores, podemos tener muchas cosas a nuestro favor que podemos usarla para muchas tareas, pero si no somos sensibles a la voz de Dios y al dolor ajeno, no Ujú, podemos pastorear. ujú. Sí, yo creo que se resume en dos cosas. Número uno, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú sabes lo que recibiste y de quién lo recibiste, pues no tienes reparo en darlo, porque no es tuyo. Y segundo, yo siempre he visto las escrituras y veo las cartas a las iglesias en Apocalipsis y tú puedes ver y tú dices, yo no quiero ser esa iglesia que le digan, tú tienes buenas obras, tú eres talentoso, tú eres tremendo, y te levanta, ¿verdad? El Señor y te dice, qué chévere, los talentos tuyos son extraordinarios, pero tengo una cosa contra ti, Ay, ay, que has dejado tu primer amor. Y primer amor es eso, es sentir lo que otros sienten, no permitir. Otra cosa que mencionaste, que podemos hacer otro podcast sobre eso, es cómo el mundo y el mundo de las comunicaciones, cuando eres periodista, tienen una tendencia a desensibilizarte. oh sí, horrible. Eh, Mataron dos, mataron cuatro, entró un tirador, mató 26 niños. Y eso se dice, y tu psiquis va desensibilizándose de tal manera que mataron 26. ¿Cómo tú te mantienes en ese primer amor de no perder la compasión, de ver a la gente como Dios lo ve? Yo creo que ahí es que está la relación con Dios y no hay comunicadores de esperanza si no hay relación con el Dios de la esperanza. Yes, muy Y bien dicho. ese es el detalle. O sea, no, tú puedes ser un comunicador cristiano, puedes tener talento, pero si dejaste el primer amor y cada vez que tú vienes a este micrófono no te da ese sustito, no te da esa expectativa de que a alguien le va a cambiar la vida, debes volver al altar y debes Mm, volver a decir, Señor, me rindo, yes. úsame y vuelve a poner sensibilidad en mi corazón. Wow, lo has dicho de una manera clarísima. Todo se resume en cuál es tu relación íntima con Dios. Todo se resume en cuál es tu sendero espiritual con Dios. Así que esto es para los que están ahí afuera, que saben que tienen un potencial increíble, que saben que tienen un talento grande que te lo ha dado Dios, porque toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de Sí, las Luces, eso es sí, lo que señor. dice la Escritura. En Él no hay mudanza ni sombra de variación y lo que Él da, lo da. Sí, señor. Cuando tú te encuentres con Él al final de tus días, tú rendirás cuenta como el siervo que hiciste, mayordomo y fiel o fiel. Pero Dios te está llamando, y mucha gente que Dios está llamando, viendo esta entrevista, a hacer algo más con su talento que lo que están haciendo. Cuando yo me di cuenta, Jesús, que yo necesitaba hacer algo como comunicador de esperanza, yo estaba sentado en la sala de redacción de Noti1. Hay que encontrarse con el Dios que le llamó, Sí, no, señor. no simplemente de labios, ni de oídos, ni de apariencia, y hay que realmente tomar decisiones trascendentales y radicales como las que tú estás tomando, por las cuales te felicito el día Gracias. de hoy. Concluyendo, el tema con el que quería cerrar es una curiosidad que siento. En los Estados Unidos, hacer noticias es muy distinto que en Puerto Rico o en otros sitios de Latinoamérica. Aquí hay una marcada guerra mediática entre la izquierda liberal y la derecha conservadora, o Sí. el cristiano conservador, o el que no es de derecha totalmente pero se considera soy de centro pero soy conservador, o no soy republicano pero creo en los valores cristianos, o soy demócrata pero creo en los valores de la familia. Hay una guerra abierta mediática, tú la puedes Sí. tocar en el Vale. aire. Ujú. Si escuchas, si ves CNN, si ves tal, X, si eres de esta línea. Si ves Fox, aquello, lo otro, eres conservador. ¿Cómo tú, cómo tú afrontabas esa realidad en las noticias aquí en la Florida, siendo un hombre, obviamente, de valores cristianos conservadores? No todo el tiempo tenías frente a ti un emisario de los valores cristianos. Sí. ¿Cómo uno se navega en esa experiencia? Bueno, yo creo que, y lo has definido muy bien, ¿no? La definición que usas y el panorama que planteas es real. La nación ha ido dividiéndose o redefiniéndose. La migración ha contribuido mucho a eso, y los hispanos creciendo en los Estados Unidos
comienzan a cambiar el mapa, ¿verdad? De lo que es la ciudadanía y cómo aporta a los Estados Unidos. Pero en términos de los medios, ¿cómo yo puedo definirme y cómo puedo hablar con un demócrata liberal o cómo puedo hablar con un republicano ultraderecha? Pues muy fácil, teniendo mi rol claro. Yo sé quién es periodista y esto la gente debe entenderlo. Yo puedo ser analista y yo puedo analizar. Yo creo que en un momento dado de mi carrera como pastor ya me han hecho varios acercamientos cuando termine esta etapa de mi vida para tener algún tipo de contenido en las redes y en las plataformas digitales sobre noticias, pero desde el punto de vista, desde el libro, desde la Biblia. Y ahí pues yo seré analista y analizaré las historias y las noticias a la luz de lo que la Biblia dice. Pero ahora soy director de noticias. Mi rol es garantizar a la gente que yo voy a hacer las preguntas que ellos quieren hacer. Si tengo un demócrata liberal, le voy a preguntar lo que los republicanos le preguntarían. Y si tengo un republicano, le preguntaría las preguntas que los demócratas le preguntarían. Y funciona así, funciona como un centro imparcial. Por ejemplo, tenía a la vicegobernadora ayer de la Florida, después del debate del gobernador Ron DeSantis con su oponente Charlie Crist. Y una de las preguntas que le hice es si ella creía o no que estuvo mal en que el gobernador no contestara la pregunta que le hizo su contrincante de si él va a estar los 4 años completos o si está aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Pues la verdad es que pues, la gente goza de eso y tú empiezas a recibir mensajes de los oyentes dándote las gracias por la pregunta, porque ellos querían preguntarle eso, se la pusiste difícil. Entonces, esa es la dinámica. Yo soy un periodista que hace preguntas. Y entonces, aún en nuestros programas con Luis Dávila Colón, trato mucho de preguntar, trato mucho de traer otras perspectivas, otras miradas de la noticia por medio de las preguntas, no necesariamente por medio de opiniones. Entonces, ahora los analistas, pues precisamente cumplen con ese rol. Ya no es la radio de noticias de antes, ya no es la programación de noticias de antes, no funciona la radio imparcial. Y me lamento decirlo porque hay una teoría, ¿no? Un pensamiento de la gente de que la radio debe ser imparcial, de que solo dar información. Esos proyectos ya se han tratado y no funcionan. No funcionando. Por más que querramos decir. Entonces volvemos al punto que este es mi problema. Y qué bueno que me haces esta pregunta y me permites hablar sobre esto. Mi problema no es que hayan analistas que tengan una perspectiva de la noticia, sea a la izquierda o a la derecha. Mi problema es que quieran ser imparciales o que quieran decirle a la gente que están opinando desde un punto de vista imparcial. Lo cual no es real. Lo cual no es real. Entonces, si usted es conservador, usted es ultraderecha, dígalo. Y usted le claro al público y los dueños y los directores de medios de comunicación tenemos que hacerle claro a la gente también que tenemos un compromiso con ellos de comunicar la verdad. Y eso hay espacio para eso. Pero la radio, la televisión, incluso las redes sigue siendo un negocio. Yes. Y los dueños de emisoras y de televisión van a hacer lo que es mejor para el negocio, porque no somos NPR, el gobierno no nos financia. Así que la empresa dice, ¿qué es lo mejor para el negocio? ¿Tener una emisora conservadora o una emisora liberal? Este mercado, ¿cómo se comporta? ¿Hay más oyentes liberales o hay menos oyentes liberales? Y ahí toma la decisión y dice, esta es la línea editorial, vamos a ser conservadores. ¿Por qué? Porque es un negocio, igual que las redes sociales. No creas, mira, yo digo esto y la gente a veces se sorprende. La mayoría de la gente que está haciendo teorías de conspiración en YouTube no cree en las teorías de conspiración. ¿Es por dinero? ¿Por views? Por views, porque les deja dinero mensualmente. Entonces, claro. Usted, el que nos esté escuchando, que sabe esto, ya sabemos cómo discernir, cómo leer una noticia, quién la está escribiendo, desde qué punto de vista está opinando. Y por supuesto que hay espacio para todo el mundo, pero en mi rol, ¿no? Hay otro punto que es el que mencionas, que es lo más difícil para mí. Cómo yo logro mis expectativas en este medio con la responsabilidad que tengo de que el medio sea exitoso. Para mí es el doblemente difícil que para cualquier persona fuera. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya conoce al pastor Jesús Manuel y sabe que él es el que está detrás del medio y sabe que él es el director y sabe cuando me escucha al aire, aunque es una radio secular, saben que soy pastor
porque es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, es un peso más porque tienes que mantener tu testimonio, tienes que mantener tus valores al aire. O sea, no puedes por cuestiones de rating empezar a hacer unas loqueras que no sean compatibles con lo que tú eres como hombre o mujer de Dios. Así que es complejo, pero se puede lograr. Que tú no estás viviendo un personaje al aire. Que esto es una de las cosas que a mí me fastidia, me trastorna, me encebolla el hígado, por decirlo bien boricua. Y perdonen los que están viendo esta entrevista en otros territorios y contextos. Mira, yo veo a este tipo, por no mencionar el nombre, por mantenernos elegantes en la conversación, abre el micrófono en su radio show, va a su podcast, hace 1000 barbaridades, pela a todo el mundo, vive de burlarse de las limitaciones, las condiciones, la apariencia de las personas, del mal ajeno, gana rating, gana dinero. Y después alguien le hace una entrevista y dice, no, yo soy fulano de tal, no soy el payaso de la radio, ese es un personaje. Sí. Y cuando ese personaje habla, no soy yo. Eso yo lo hago para vivir, eso yo lo hago para comer, para generar dinero. Y yo digo, si ese personaje eres tú mismo y tú hieres a esa persona y un día te encuentras con esa persona de frente y esa persona te confronta, tú le vas a decir, un momentito, déjame salir de la habitación para que entre el otro yo y tú hables con el otro yo. Eso no va a suceder. Tú estás disociando, estás tratando de crear una realidad que no existe, un multiverso al estilo Marvel. Sí. Tú eres responsable. Sí, yo diría que más que un personaje es lo que dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, pero los has escuchado, has visto Sí, este tipo claro. de... Y tú lo puedes definir como un personaje, pero realmente lo que estás usando es una máscara. Claro, En tu claro. identidad. O sea, no hay tal cosa. El comunicador de radio es él, punto. Y un personaje es un personaje. No creo esa teoría porque volvemos. O sea, siempre que se usa el asunto y siempre que se habla de ese ejemplo, se habla cuando alguien es dañado. Claro. Se Y cuando habla yo no quiero asumir la de la responsabilidad. Exacto. Claro. Pero sí, yo entiendo que se pueda ajustar, ¿verdad? Por ejemplo, yo en los programas que hago en la radio de noticias, pues no entro con Samuel Hernández levantando las manos. Porque yo entiendo que tengo que ajustarme al público que me está escuchando. Eso no quiere decir que no les predico, Claro, claro. pero tengo que hacer un ajuste. Pero eso no es que yo sea un personaje. Eso es que estoy adaptándome al público que me está escuchando. Totalmente contrario igualmente pasa, la gente piensa que no, pero pasa a la inversa. Vino el tiempo de política y con esta te dejo. Vino el tiempo de política y yo soy director de noticias de una emisora de noticias y yo soy periodista y tengo mi programa de radio en Redentor, que es una emisora cristiana, la emisora cristiana más importante de Puerto Rico. Tengo el espacio principal de la mañana y tú no crees que eso sería un buen espacio para formar opinión y para entrevistar candidatos políticos y para hacer sería genial, ¿verdad? Pero cuando yo oré, el Señor me dijo, no te metas en esta contienda. Mantén la línea de fe, de amor y de esperanza. Y mantuvimos la línea de fe, amor y esperanza, aun cuando yo recibía mensajes de texto en mi teléfono de personas de un partido cristiano que estaban corriendo, queriéndome obligar a endosar a alguien. Y yo le decía, no voy a endosar a nadie porque yo en este programa en particular, mi rol no es político, yo soy pastor de la gente que me escucha por la mañana y ellos no me escuchan a mí necesariamente para escuchar política, me escuchan para escuchar la palabra de Dios, para guiar a sus hijos, eso es conocer tu demográfico, eso es saber dónde tú estás. Eso no es un personaje, no quiere decir que Jesús Manuel está fingiendo ser pastor, es que Jesús Manuel es pastor. Y en el otro lado soy periodista y todos ellos convergen, pero sigo siendo yo, sigo siendo el mismo, sigo siendo mi identidad. O sea, no es ser incompatible, no es decir, mira, aquí habla de una cosa y habla de otra. Bueno, esa es la destreza del comunicador, saber qué hablar y dónde hablarlo. Así que estoy de acuerdo contigo, no creo lo de los personajes,
específicamente y lamentablemente cuando se hace daño y se usa el micrófono para dañar a otros, debería caer todo el peso de la responsabilidad sobre la persona, sobre el que lo dice y el que puede controlarse, que es el que lo está transmitiendo. Lo que la palabra dice es que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted quiere tener dos cabezas, dos imágenes, dos ánimos frente a las personas o frente a su público, ese es su problema. La integridad es mucho más valiosa. Señoras y señores, un comunicador de esperanza como Jesús Manuel Torres ha estado con nosotros. Yo estoy honrado, estoy bien feliz, Jesús, de poder hablar contigo. Yo creo que Dios me ha bendecido con esta entrevista. Esta entrevista voy a tener que publicarla como una serie de Netflix en 10 capítulos. No sé qué voy Perdóname, a hacer. perdóname, Pero porque está buena y no quiero desperdiciar nada. O sea, esto va a ser Jesús Manuel distribuye por allá y Joel distribuye por acá. Y bueno, una bendición, pastor. el placer es mío. Dios bendiga tu gestión allá en Orlando, Florida, Ministerio Senador Vino Nuevo. Y Dios bendiga tu gestión en Redentor 104 en las mañanas y todo lo que estés haciendo. Y donde quiera que el Señor te ponga, que sigas fructificando. Y a tu familia, por supuesto, tu esposa y tus hijos. Dios los bendiga muchísimo Sobre también. todo, gracias por tu amistad, gracias Oh, gracias. por bendecirnos, por permitirnos llegar a tu gente y me encanta el lema de Comunicadores de Esperanza, no lo dejes de hacer Ahí y cuenta con estamos. nosotros para lo que necesites. Un abrazo a todo el público y gracias por permitirme compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias, Jesús Manuel Torres. Qué bendición. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo.